Planeta de Edith, la historia de hoy es... Mi esposa Trofeo y su hija me echaron de mi propia casa diciendo no necesitar hombres. Mi venganza financiera las dejó sin techo ni lujos. Ahora suplican mi regreso. Hola a todos, soy James, un hombre de 45 años que vive solo y dirige su propio negocio. Siempre he sido muy metódico en mi vida, pero hoy quiero compartir el error más grande y absurdo que he cometido. Toda mi vida me han inculcado que expresar emociones es signo de debilidad, así que siempre me ha costado hablar de mis sentimientos. Últimamente, paso mucho tiempo navegando por internet y leyendo historias de otros. Me he animado a compartir la mía, cambiando los nombres para mantener el anonimato. Hace año y medio me divorcié de Stine, mi ex esposa. La he querido siempre y aún la quiero. Ella estuvo a mi lado en los momentos difíciles, y con el tiempo noté que cuanto más dinero ganaba, más fácil se volvía nuestra vida. Me sumergí tanto en el trabajo que se convirtió en la razón de nuestro divorcio. Nunca discutíamos porque yo simplemente no respondía. Ella solo se quejaba de que no pasábamos tiempo juntos y de que yo la daba por sentada. Stine siempre quiso tener hijos, pero yo insistía en esperar. Cuando finalmente le dije que no quería tener hijos, fue el punto de inflexión. Al día siguiente, me envió los papeles del divorcio. No le rogué que se quedara, aunque en el fondo quería impedirlo. Simplemente la dejé ir, y lamento profundamente no haberla detenido. Reconozco que fue mi ego el que me impidió comunicarme, y ojalá hubiéramos encontrado un punto medio. Poco después de separarnos, Stine se casó y quedó embarazada. La rapidez con la que pasó página me enfureció. Me preguntaba si había tenido una aventura durante nuestro matrimonio, si realmente me había querido, cómo lo había hecho tan rápido. Podría haber investigado, pero decidí que no valía la pena. El dinero que tenía me parecía inútil, pero aún así trabajé más para aliviar mi dolor. Nunca he sido fumador ni bebedor empedernido, y sigo sin serlo, pero empecé a tener encuentros casuales con diferentes mujeres después de mi divorcio. Asisto a muchas fiestas por negocios y están llenas de mujeres en busca de una aventura de una noche. Cuando me enteré del embarazo de Stine, decidí casarme solo para molestarla. Quería demostrarle que lo había superado, ¿sabes? Me casé con Margot, una mujer atractiva de 33 años que aparentaba menos edad. Había trabajado como modelo en su juventud y tenía una hija de 14 años llamada Ariane, fruto de una relación anterior. Margot había criado a Ariane como madre soltera, generalmente con la ayuda de hombres mayores y adinerados. Conocí a Margot en un evento benéfico y pasamos un par de noches juntos. Era una de esas anfitrionas de eventos que buscaban una nueva pareja tras una ruptura. Nuestro matrimonio se basó en reglas claras que le establecí. Ella debía ser una esposa trofeo, acompañarme a eventos públicos y aparentar que teníamos una familia perfecta. No quería que trabajara después de casarnos, así que le asigné las tareas domésticas. Le prometí darle a Ariane todo lo necesario y dejé claro que nuestra relación matrimonial sería puramente física, sin involucración emocional. Le advertí a Margot que cumpliera estrictamente las normas si ella y Ariane querían vivir en mi casa. No tuvimos mucho tiempo para conocernos antes de la boda. Intenté acercarme a Ariane, pero ella no mostró interés, así que seguí adelante. Al principio todo iba según lo planeado. Stine me llamó para felicitarme por mi matrimonio. La conozco desde hace años, así que pude percibir el dolor en su voz mientras me felicitaba. Estaba consiguiendo exactamente lo que quería, pero no me sentía satisfecho como esperaba. Llevaba a Margot a todos los eventos relacionados con mi negocio y siempre éramos el centro de atención. Ella brillaba aún más con las joyas lujosas que le regalaba y la ropa de diseñador. Desempeñaba su papel a la perfección y todas las miradas se centraban en nosotros. Podía ver la envidia en los ojos de los demás hombres y toda esa atención me resultaba reconfortante. Actuábamos como la pareja perfecta y nuestra química era elogiada por todos. Éramos pura sonrisa y risa, pero a puerta cerrada todo eso se desvanecía. Me acostaba junto a Margot, recordando a mi ex. En realidad no sabía mucho de Margot ni de su hija, así que intenté observar sus hábitos y comportamiento durante el poco tiempo que pasaba en casa. Margot no era muy hábil con la limpieza ni con la cocina,
así que contraté a una chef de 50 años para que se encargara de las comidas. Margot y Ariane dedicaban su tiempo libre a las redes sociales, haciendo videos cortos, reels y sacando fotos. Si no estaban creando contenido, probablemente estaban consumiéndolo. Eran adictas al teléfono. Ariane llegaba tarde del colegio y a menudo iba de compras con su madre. Cuando se sintieron cómodas, empezaron a organizar fiestas en mi casa. Yo no decía mucho, pero su presencia me molestaba. Poco a poco, empecé a pasar más tiempo en la oficina, volviendo a casa solo para cenar y dormir. Una cosa que noté en particular fue que a menudo consumían contenido pseudo-feminista. Estoy a favor de la igualdad de género, pero los videos que veían fomentaban el odio hacia los hombres. Animaban a las mujeres a ver a todos los hombres como depredadores y misóginos. En una de sus fiestas, a la que asistí, la mayoría de las conversaciones giraban en torno al odio hacia los hombres. Las mujeres hacían chistes desagradables sobre sus maridos y se reían a carcajadas. También compartían sus historias de infidelidad. No me gustaba relacionarme mucho con el dúo madre-hija, pero un día me enfrenté a ellas en una acalorada discusión sobre las ideologías de los videos que veían y lo que promovían. Al día siguiente, vi que habían tirado y roto cosas por toda la casa. Margot se justificó diciendo que era para mostrar su enfado porque, según ella, de lo contrario, los hombres no escucharían la voz de las mujeres. Empezó a gritar a todo pulmón, y yo tuve que alzar la voz por encima de la suya para hacerme oír. Le dije que no me importaban ni su enfado ni su voz, y que quería que limpiara todo antes de que yo llegara a casa. Cuando volví ese mismo día, vi que la casa seguía hecha un desastre y no se había realizado ninguna tarea. Todas las habitaciones estaban cerradas con llave, con Ariane en la suya y Margot en la nuestra. Llamé a la puerta del dormitorio, pero Margot insistió en que durmiera en el sofá. Tampoco había comida para mí, ya que había tirado a la basura mi parte. Estaba exasperado por su actuación y ni siquiera tenía ropa de repuesto. Estaba demasiado cansado y era muy tarde para discutir. Pasé la noche en vela preguntándome si había tomado la decisión correcta. Todo lo que hice en aquel momento me pareció una gran estupidez, pero sentí que tenía que seguir adelante. No podía dejar sin techo a Ariane y Margot. Tampoco podía soportar la humillación de otro matrimonio fracasado. Al día siguiente me levanté y me fui a trabajar. Margot seguía negándose a abrir la puerta y yo me fui cansado y aturdido. Cuando volví a casa por la noche, me encontré la casa completamente desordenada. Ninguna tarea estaba hecha. Había un olor extraño e insoportable y no había nada para comer. Le habían dicho a la cocinera que solo preparara comida para dos y habían cenado antes de que yo llegara. Exigí una explicación a Margot, pero ella simplemente se sentó en el sofá e hizo como si no me oyera. Ariane me dijo que yo tenía que hacer las tareas y que no podía obligar a su madre a limpiar por mí cuando era claramente mi casa. Me soltó un largo discurso sobre cómo los hombres no hacen ninguna tarea doméstica y dependen de las mujeres para cubrir sus necesidades básicas. Su atrevimiento me escandalizó. Sentí que tenía que darles a ambas una dosis de realidad. Primero regañé a Ariane porque ni siquiera limpiaba su propio desorden. Les expliqué que me pasaba el día trabajando duro para que pudieran ir de compras y hacerse la manicura, y les recordé que nunca me oponía a nada. Lo único que pedía era que Margot mantuviera la casa limpia. Les dejé claro que si tenían algún problema eran libres de irse. Me fui a mi habitación y me acosté. Al día siguiente, después del trabajo, descubrí que habían cambiado las cerraduras de mi casa. Así es, Margot no me dejaba entrar en mi propia casa. Resulta que el repentino cambio de comportamiento fue inspirado por un video de TikTok sobre cómo los hombres no contribuyen a las tareas domésticas y esperan que las mujeres lleven toda la carga. Siguieron un movimiento que promueve echar a los hombres cuando se niegan a cumplir. Gritaron por la ventana que no necesitaban hombres en sus vidas y tiraron mis cosas. Pude ver que Ariane estaba grabando todo y los vecinos observaban la escena. Toda la situación era muy vergonzosa. No quise hacer mucho alboroto, ¿sabes? Actué como si todo fuera normal. Tenía un trato muy importante con un inversor y quería causar una buena impresión. En el mundo de los negocios, incluso los problemas personales
pueden ahuyentar a los inversores. Así que dormí en mi oficina un par de días, pero luego me trasladé a un hotel cercano para que los empleados no sospecharan que algo iba mal. Odio que la gente conozca mi vida personal e hice todo lo posible por ocultarlo. Un par de días después, vi que había habido muchas compras con la tarjeta de crédito que le di a Margo. Habían gastado una cantidad enorme de dinero en tan solo unos días y tuve que poner fin a todo su drama, o estas mujeres me llevarían a la bancarrota en cuestión de días. Bloqueé todas las tarjetas de crédito que les di y dejé de pagar todas las facturas de la casa para darles una lección. Margo y Ariane estaban viviendo su mejor momento. Tenían todo lo que querían para ellas y ni una sola vez intentaron ponerse en contacto conmigo. No sabían que su pequeño paraíso estaba a punto de desaparecer en 3 meses, 90 días. Se cortó todo: internet, la luz, el agua, y también despedí a la cocinera. Dejar las facturas sin pagar era un precio que tenía que pagar para darles lo que se merecían, y habían agotado todo el dinero que tenían en compras y comida. La tarjeta también estaba bloqueada y ya no podían hacer gran cosa. Mientras tanto, se habían ido a casa de la madre de Margo. Tuvieron que sacrificar la comodidad de mi casa por su pequeño y estrecho hogar, pero no tenían elección. No tenían ninguna de las comodidades básicas que necesitaban para vivir, y en invierno hacía un frío que pelaba. No podían vivir sin electricidad y tampoco podían vivir sin internet. No paraban de llamarme y enviarme mensajes, y yo seguía ignorándolas. Recibí muchos mensajes de disculpa y me suplicaron que volviera a casa. Les recordé que habían dicho que no necesitaban a ningún hombre, y Margo se enfadó porque la ignoraba. Vino a mi trabajo y lo utilizó para desahogarse. Se inventó la historia falsa de que yo las había abandonado y no pagaba las facturas. Lloró lágrimas de cocodrilo, gritó e incluso rompió un montón de cosas. Todo el drama fue presenciado por mis empleados. Todo lo que detesto que ocurra en mi lugar de trabajo estaba sucediendo delante de mis ojos e hice que la echaran rápidamente. Pero el daño a mi reputación estaba hecho y ella le dijo a todo el mundo que yo era un maltratador. Mi inversora, que por cierto es una mujer, dijo que yo era repugnante y se negó a invertir. Mis empleados ya no me veían con los mismos ojos y mis empleadas se sentían incómodas a mi alrededor. Mis errores personales habían empezado a repercutir también en mi negocio. No quería seguir con las tonterías de Margo. No podía soportarlo más. Inmediatamente supe lo que había que hacer y necesitaba cortar por completo con esta mujer tóxica. Al principio, no podía soportar la idea de otro divorcio, pero ella seguía revelando sus verdaderas intenciones y cada vez era peor. Hablé con mi abogado, un hombre de 35 años, y le conté todo lo sucedido con todo lujo de detalles. Tras horas de discusión detallada, le enviamos una notificación complementada con los papeles del divorcio, y solo espero que Margo y su hija se vayan de mi vida de una vez por todas. Después de esto, me da un poco de miedo el drama que está por venir. Al menos debería haberla conocido mejor antes de casarme. Es evidente que todo este asunto va a dejar una cicatriz permanente en mi vida, y últimamente no he podido centrarme tanto en el negocio. Puede que incluso me plantee acudir a un profesional en busca de ayuda después de esto. Creo que mucha gente se recupera tras una ruptura o un divorcio, pero nunca pensé que sería tan grave. Actualización 1. Vuelvo con más novedades sobre mi exmujer y su hija adolescente. Cuando le envié los papeles del divorcio y la notificación legal, Margo se mostró muy arrepentida. Después de recibir los papeles, Ariane también se disculpó. Por mucho que se disculparan, yo no cedía. Sabía que tenía que salir de aquel matrimonio tóxico como fuera. Margo hizo todo lo posible por recuperarme y utilizó todas las tácticas que había aprendido de la gente a la que seguía en las redes sociales. Para hacer las cosas aún más dramáticas, difundió sus falsas historias en internet. Las cosas que oí eran una locura. También me envió una notificación legal. Me acusó de violencia doméstica. Afirmó falsamente que la había obligado a trabajar en casa hasta caer rendida de cansancio. Dijo que la había abandonado y que no pagaba las facturas para forzar a Margo y su hija a irse de casa.
Su creciente número de seguidores en las redes sociales se puso en mi contra. También contaba con un gran apoyo de su grupo de amistades desequilibradas. La animaron a querellarse contra mí, a contar al mundo cómo supuestamente la había torturado y abandonado. Nada jugaba a mi favor, y era cierto que teníamos un matrimonio sin amor y disfuncional. Me di cuenta de que debería haber firmado un acuerdo prenupcial, pero ya era demasiado tarde. Ella tenía cicatrices y moretones, y yo le dije al tribunal que no fui yo quien se los causó. Bueno, las cicatrices resultaron ser antiguas. Ella misma se había provocado los moretones y me había echado de casa para acusarme falsamente. Demostró que yo no había pagado las facturas para obligarlas a vivir sin comodidades. Afirmó que yo la había forzado a ser ama de casa y que más tarde me negué a mantenerla y bloqueé sus tarjetas. Yo era mi propia perdición. Margot tergiversó cada paso que yo había dado en su propio beneficio y las cosas empeoraron para mí. Me exigió la casa, una pensión alimenticia exorbitante y tuve que ir a juicio por violencia doméstica. Los vecinos testificaron en mi contra y dijeron que de mi casa salían muchos ruidos, obviamente de cuando Margot rompía cosas y gritaba. Declararon que yo le gritaba a Margot y que habían presenciado peleas muy feas. Margot era la causante, pero todos los dedos me señalaban a mí. Margot alegaba que me había echado porque se sentía insegura y que todo lo ocurrido era de conocimiento público. Estaba perdiendo el caso. Necesitaba darle la vuelta de alguna manera y milagrosamente encontré una testigo ocular, la cocinera. Ella contó cómo Margot se provocaba los moretones a sí misma y cómo yo, por casualidad, había oído al dúo madre-hija hablar de su plan para hacerse con mi casa y mi dinero. Estaba dispuesta a testificar ante el tribunal. En el salón de mi casa había imágenes de ella rompiendo cosas y de mí durmiendo en el sofá. Por desgracia no había audio, aunque Ariane había subido el vídeo de cuando me echaron a su página, y también lo usé como prueba. La mayoría de mis evidencias eran circunstanciales, pero era algo con lo que trabajar. Mi caso era débil y se basaba principalmente en el testimonio de la cocinera. Aún así, tenía esperanzas. Afortunadamente gané el caso gracias a la cocinera que contraté. Examinaron médicamente a Margot y se descubrió que, en efecto, sus moretones eran autoinfligidos. La grabación de la cámara demostró cómo iba por ahí rompiendo cosas, y el vídeo aclaró que yo no la había abandonado. El pie de foto de la publicación de Ariane decía que me habían echado por un vídeo viral. Margot tuvo que admitir que las acusaciones de violencia doméstica eran falsas. Todo se puso a mi favor. Las mentiras de Margot habían sido descubiertas y ahora todo el mundo conocía la verdad. Su insensatez le había hecho perder la oportunidad de vivir cómodamente conmigo y dar a su hija un futuro mejor. Tuvo que pagar los desperfectos de mi casa y todas las facturas pendientes, además de indemnizarme por todos los problemas que me causó. Aunque todo salió bien para mí, sé que nunca voy a poder recuperarme completamente de todo esto. Me siento peor que antes, a pesar de haber aprendido una lección muy valiosa por las malas. Pero el daño causado a mi reputación es irreversible, y probablemente hasta Stein esté al tanto de todo. He decidido intentar superarlo, pero sé que me llevará tiempo. Por eso he decidido darme un respiro para reconectar con mis aficiones y con mis antiguos amigos. Espero que las cosas mejoren a partir de ahora. Actualización 2. Hola a todos, quiero empezar agradeciendo a todos los que han comentado apoyándome. Realmente lo aprecio, ya que no tengo mucha gente con la que hablar. Toda esta interacción me ha ayudado a aliviar la carga emocional que llevo. En estos tiempos de cultura de la cancelación, es crucial mantener una buena reputación, o de lo contrario nadie querrá trabajar conmigo o para mí. Muchos me han preguntado por qué no contraté simplemente a una empleada doméstica para evitar conflictos. Sí, podría haberlo hecho, pero creo firmemente en dar un propósito a las personas. Ariane iba a la escuela, pero no quería que Margot se pasara el día sin hacer nada y gastando mi dinero. Necesitaba tener algo que hacer, y cuanto más ocupada estuviera, menos se inmiscuiría en mis asuntos. Las acusaciones de violencia doméstica no solo me afectaron personalmente. Mucha gente debatía si yo era realmente un maltratador. Después de todo,
Era mi segundo divorcio y me había casado precipitadamente. Algunas personas me dieron la espalda después de escuchar todo el drama, mientras que otras me apoyaron enormemente y no podían creer las mentiras que Margot había difundido. Pensé que sería el fin de Margot y Ariane de una vez por todas y que me había librado de todo el drama en mi vida. Pero vaya, Margot había esparcido el rumor de que yo había comprado a los jueces, que la habían obligado a someterse a un examen médico que dio resultados falsos y que la historia de que ella misma se había provocado las lesiones era mentira. Obviamente, el sistema judicial no funciona así, pero mucha gente crédula la creyó y su grupo de seguidores decidió hacer de mi vida un infierno. Empezaron a acosarme de diversas formas, como lanzar huevos a mi casa, inundar mi teléfono con mensajes de odio e incluso comenzaron a llamar a mi trabajo y a saturar mis correos electrónicos. Nadie lo hacía abiertamente, siempre se mantenían en el anonimato. No pude hacer mucho, salvo pedir ayuda a la policía. Todo cesó al cabo de un tiempo, pero Margot había conseguido de algún modo poner de su lado a más gente que nunca. Mis accionistas no estaban contentos, ya que el producto que fabricaba mi empresa lo utilizaban principalmente mujeres. Margot incluso concedió una entrevista al periódico local, que se publicó. Todo el artículo era falso y una auténtica patraña, y tenía que hacer algo con las mentiras que estaba contando a todo el mundo sobre mí. Me dirigí de nuevo a mi abogado para que se ocupara de esta mujer irracional. Me dijo que podíamos demandarla por difamación y demostrar que estaba difundiendo acusaciones e historias falsas solo para perjudicarme, utilizando el vídeo que había publicado en mi contra. Me quejé de cómo me acosaban muchas mujeres por esto y obviamente gané el caso porque ella, de hecho, estaba haciendo todo esto abiertamente y no podía refutar mis argumentos. Ahora tenía que pagarme más indemnizaciones o enfrentarse a la cárcel. Le dije que podíamos seguir en los tribunales o que se guardara el dinero para ella y que cada uno siguiera su camino y viviera en paz. La gente seguía sin creerme y todos pensaban que solo ganaba casos por el poder del dinero. Me tacharon de maltratador de mujeres y de abusar de mi posición. Las cosas definitivamente no iban a mi favor y no era capaz de centrarme en el negocio que iba cuesta abajo. Por supuesto, lo hecho estaba. Nadie podía reparar el daño causado a mi reputación y yo solo tenía que esperar a que todo el mundo olvidara todo este calvario. Sé quién soy y lo que represento. Aún así, conseguí que mucha gente se callara y no dejé que los rumores se extendieran tanto como para convertirme en una sensación mediática. Por suerte, no afectó demasiado a mi negocio porque he sabido mantener mi vida privada. Mi trabajo habla por sí solo y con suerte esto es lo último que sabré de Margot, Ariane y sus payasadas. Actualización 3. Aún no ha terminado. Hola de nuevo, vuelvo con otra actualización sobre mi ex esposa Margot. Yo no quería saber nada más de la madre y la hija, pero continuaron contando sus historias falsas a otras personas con las que se encontraban. Todo el drama ya era viejo y la gente en realidad había seguido adelante. Las cosas volvieron lentamente a la normalidad y en realidad no le prestaba mucha atención a mi asistente Helen, pero en una ocasión particular me puso al día sobre Margot. La escuché atentamente. Margot había sido descubierta con el marido de una de sus amigas. El asunto se convirtió en un gran escándalo. Resultó que Margot solía ser la amante en muchos matrimonios. A ella no le importaba, solo quería pasar la noche con gente adinerada, que la llevaran a cenar y le hicieran regalos caros. La mayoría de sus benefactores estaban casados y buscaban aventuras extramatrimoniales. Ahora que su pequeño secreto había salido a la luz, todo el mundo la condenaba por arruinar matrimonios. La acusaban de no ser una verdadera feminista, si apoyaba a hombres que creían que estaba bien engañar. El asunto llegó también a las redes sociales y recibió su ración de odio. Tuvo que desactivar todas sus cuentas en redes sociales. Ariane también discutía con ella, ya que la gente la odiaba por conocer los actos de su madre y seguir apoyándola. La expulsaron de todos sus grupos en Facebook y se quedó sola. Entonces, nadie quería asociarse con ella debido a todo el drama que tuvo conmigo. Nadie quiere verse falsamente acusado, y aunque ella es toda una cazafortunas, hay muchos peces en el mar.
Dejó de ser abordada por hombres cada día, desde que no tenía quien pagara por ella. Empezó a tener problemas económicos y su madre quería que se marchara porque no podía mantenerla a ella y a Ariane. Su madre también la obligaba a hacer tareas domésticas y probablemente se arrepentía de no haberlas hecho en mi casa, porque al menos allí recibía dinero a cambio. Sus problemas financieros se agravaron y comenzó a mendigar préstamos. Finalmente encontró el camino de vuelta hacia mí. Consiguió ponerse en contacto conmigo, a pesar de que la había bloqueado en todas partes y me había asegurado de mantenerla alejada. Decidí usar esto a mi favor y le ofrecí darle dinero, pero con la condición de que dijera la verdad a todo el mundo. Bueno, chicos, estaba tan desesperada que aceptó. Contó la verdad a todo el mundo a través de las redes sociales y retiró las acusaciones de violencia doméstica. Admitió ante todos que yo no las había abandonado y que habían sido ellas las que me habían echado. Le di algo de dinero y prometió no volver a aparecer en mi vida. De todos modos, su reputación quedó por los suelos y la echaron definitivamente de su carrera como modelo. Le costaba volver a entrar en la industria porque ya era considerada demasiado mayor, por muy joven que pareciera. Tuvo que ponerse al día con los cambios en el sector y sus problemas aumentaron debido a la fase rebelde de la adolescencia de Ariane. Esta no paraba de gastar en exceso y de salir con sus amigas hasta altas horas de la noche, lo que hizo un enorme agujero en las finanzas de Margot.